Vamos a estar hoy compartiendo un tema interesante, como todos. Vamos a ver a través de algunos pasajes bíblicos, personas de la Biblia que fueron intocables, amén. No los tocó nadie, aunque lo intentaron, pero hasta que Dios se los llevó, ahí permanecieron en pie, amén. Ese va a ser el tema que vamos a estar compartiendo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más por esta nueva oportunidad que tenemos de alabar y bendecir tu nombre. Y te pedimos que tú bendigas esta palabra tuya en nuestros corazones una vez más. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Bien. ¿Qué se requiere, hermano, para ser persona intocable? ¿Usted sabe lo que es una persona intocable? ¿Verdad? No estamos hablando de esa serie antigua, ¿no? Estamos hablando de alguien que no puede ser tocado. Prohibido tocar. Y cuando el de arriba lo prohíbe, a ver quién se atreve a tocarlo. Está en las manos de Dios. Es Dios que le guarda y le protege, así que nadie lo puede tocar, amén. Bueno, pues se requieren dos cosas fundamentales para ser de ese tipo de personas. Primero, confiar en Dios. Segundo, obedecer a Dios. Se requieren estas dos cosas para estar en el grupo de los que no serán tocados jamás. ¿Encontramos en la historia personas así? Sí. También encontramos los que no creyeron y no obedecieron y las pasaron muy mal. Y esto nos da un gran ejemplo para escoger en qué grupo vamos a estar. En los que estamos bajo la protección total y absoluta de Dios o los que estamos expuestos a sufrir pérdidas. Bueno, yo he escogido 4 personajes de las Escrituras. 2 personajes que vivieron en la época de los reyes. Usted conoce la historia, ¿no?, de la Biblia. Lo que le es difícil a veces es el tiempo, ¿no? Pero un poco de historia sí. Bueno, yo quisiera estar hablando de 2 personajes sucesivos y también de otros personajes paralelos. ¿Sabe lo que significa eso? Sucesivo y paralelo. Sucesivo es continuación. Paralelo es al mismo tiempo. Y yo quisiera estar hablando, en primer lugar, de un hombre llamado Elías y su sucesor llamado Eliseo. Después voy a estar hablando de Daniel y sus compañeros. Son épocas diferentes. Unos fueron antes de la caída, ¿verdad?, de Israel y de Judá. Otros fueron después. Pero aunque el tiempo es diferente y las personas también son diferentes, el Dios tienen el mismo Dios. Y esto es lo importante, hermano. Lo importante es que estemos bajo el amparo y la protección de ese Dios que guardó a Elías, a Eliseo, a Daniel y a sus 3 compañeros. Aunque fueron 300 los que fueron, pero solamente se destacan 4 de ellos en esta historia. Porque ya saben por qué se destaca, porque fueron obedientes a la palabra de Dios. Amén. No se quisieron contaminar, no quisieron ceder a las ofertas de este mundo. Y por eso se distinguieron, porque confiaron en Dios y obedecieron a Dios. Así que si estudiamos un poquito la vida de Elías, usted sabe que vivieron una época muy difícil. Lo ha leído, lo hemos hablado muchas veces, por eso yo no voy a leer. En Daniel sí vamos a leer un par de pasajes, pero yo quisiera recordarles en primer lugar a Elías un poquito.
Usted sabe que Elías vivió en una época donde el pueblo de Dios, que era el tiempo de Acab, que por cierto sabemos que fue cuando se introdujo Baal en Israel, porque este hombre se casó con una mujer inconversa, una mujer llamada Jezabel. Ella fue la que trajo este ídolo a Israel. Así que él le tocó vivir en una época muy difícil. Por esta situación, Dios trajo una situación difícil económica en ese tiempo. De tal forma que Dios privó durante 3 años y medio que la tierra recibiera la lluvia del cielo. Usted sabe que hay tierra que sin la lluvia no crece nada. Y eso es lo que le ocurría a la tierra de Israel. La tierra de Israel, pues es una tierra que depende de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Depende de Dios. Y así somos nosotros. ¿Amén? Nosotros dependemos de Dios, no dependemos de otra cosa. Por tanto, en ese tiempo, hermano, le tocó vivir Elías. Por mantenerse fiel a Dios, porque cada vez que nos intentemos mantenernos fieles a Dios, vamos a tener problemas. Usted no quiere tener problemas con este mundo o con la mayoría de los cristianos. Usted vive una vida descuidada y no va a tener ningún problema. Todo lo contrario, le van a decir que usted anda muy bien. Pero como usted toma un compromiso serio, como hizo Elías, usted va a tener muchos problemas. Así que Elías, pues, dijo al rey de Acab: por la situación que vive Israel, porque habéis dejado al Dios de los cielos, a vuestro Dios, Dios trae una sequía. Y no volverá a llover hasta que yo lo pronuncie otra vez. Así que cuando Dios me revele que va a llover sobre Israel, volverá a llover, mientras no caerá ni una gota. Fíjese la fuerza que puede tener, hermano, el carácter y la vida de un hombre en la tierra. Porque esto usted lo lee en las Escrituras. Amén. Usted ha leído la historia de Elías. Eso lo encuentra en el capítulo, en Primera de Reyes, ¿verdad? Y Segunda de Reyes. Al final de estos 2 libros encuentra esa historia, que es muy larga, hermano. Y yo quiero reflejar algunos aspectos. Amén. Después vamos de Daniel, sí, que los tenemos un par de pasajes para leerlos. Hermano, él confió en Dios. Él se puso del lado de Dios, aunque toda la nación estaba en contra de Dios. No quiere decir que vamos a caer en el fanatismo que cayó el mismo Elías, ¿no? Que Elías decía que solamente había quedado él, pero Dios le reveló que no, que había unos cuantos más. Amén. Siempre hay gente fiel a Dios. Amén. Había un número que no habían doblado sus rodillas ante Baal, aunque no eran conocidos, pero eran personas que también habían determinado servir a Dios. Amén. Así que no caigamos en el fanatismo, creer que somos únicos y solos. Siempre Dios tiene un remanente por ahí. Amén. Son fieles. Bueno, para eso Elías tuvo que Dios decírselo, porque él se creía que andaba solo. Bueno, pero es verdad que él era un hombre sobresaliente en ese tiempo. Y usted sabe la historia, ¿verdad? Cómo se tuvo que enfrentar con la falsedad, cómo tuvo que luchar con los falsos ídolos, cómo tuvo que luchar con los falsos profetas. Hermano, ¿cuántos falsos profetas tenemos en nuestros días? Falsos predicadores que están confundiendo al pueblo de Dios, que les están engañando, hermano, que les están desviando, que les están haciendo creer que andan bien cuando andan fatal. Y eso no es una buena enseñanza ni un buen profeta. El profeta verdadero tiene que ser una persona firme, es decir, lo que está mal y lo que está bien está bien. Y Elías era así, hermano. Ahora usted fíjese que Elías permaneció en pie, aunque vivió en la época difícil, una de las épocas difíciles, se mantuvo en pie hasta que Dios lo arrebató. Amén. Lo intentaron matar. Recuerde que tuvo que luchar en varias ocasiones con grupos del ejército del rey de Israel. Y Elías estaba ahí solito y le dice, en son de burla le dicen uno, si eres el siervo de Dios, si eres el profeta, baja para aquí. En son de burla. Y Elías le dijo, si soy profeta de Dios, que venga fuego del cielo y os queme y os achicharre. Y los achicharró.
Y solamente se libró el último. ¿Por qué? Porque pidió clemencia con respeto y dijo: siervo de Dios, solamente estoy cumpliendo deberes del que me manda. Por favor, si quieres que no me pase lo que le ha ocurrido a los que les ha ocurrido a los de antes, baja si quieres, por favor. Y se humilló el hombre. Entonces Elías bajó. Así que el rey de Israel venía a matar a Elías, hermano. Había mandado a este grupo de soldados para matar a Elías, para que lo llevaran preso. Pero es que ellos no se daban cuenta que Dios estaba con este hombre. Por eso, hermano, el hombre de Dios es intocable. Porque era un hombre fiel a Dios, hermano. Porque era un hombre comprometido con Dios. Si tú quieres tener esa protección especial, tienes que comprometerte con Dios, hermano. Y así asegura la protección divina. Bueno, sabemos la historia que Dios le premió. Amén. Elías fue premiado, hermanos. Su fidelidad fue premiada. Dios siempre premia a los fieles, hermanos. Y lo resalta en medio de la sociedad y avergüenza a sus enemigos. Porque imagínense qué vergüenza para sus enemigos enterarse que Elías fue arrebatado en un carro de fuego hacia el cielo. Fue una evidencia de decir: ahí tenéis una señal clara que Dios estaba conmigo. Amén. Y es que cuando Elías clamaba, hermano, la tierra temblaba. Tembló porque la lluvia no caía. Tembló porque cuando se enfrentó y le dijo al pueblo: ¿por qué sois de doble ánimo? ¿Hasta cuándo seguiréis con esos dos pensamientos? Si Jehová es Dios, pues servirle. Y si Baal es Dios, pues entregaros completamente a él. Pero no digáis: hoy sirvo a Jehová, mañana sirvo a Baal. Hoy sirvo a Dios, mañana no le sirvo. Hermano, hay que tomar una decisión. Y el pueblo, pues, como suele ocurrir, que muchas veces somos muy emocionales y el pueblo hasta casi parece que iba a empezar una gran reforma, pero después se demostró que solamente fueron sentimientos. Porque el asunto fue empeorando. Fue empeorando. Así que Elías fue llevado al cielo. Amén. Así que cuando realmente tocaron a Elías, es decir, nunca. ¿Lo intentaron todos? Sí. ¿Pero quién se lo llevó? Dios. Fue él el que se lo llevó. Fue Dios el que lo arrebató. ¿Y se lo llevó a dónde? Pues al cielo, allí lo tendrá. Amén. Ahí estará, ahí le veremos un día. Y bueno, si ya conoce un poquito la historia de Eliseo, hermano, también las pasó muy mal este hombre. Se tuvo que enfrentar en varias ocasiones a varios reyes. Y se burlaban de él. Y muchachos que le decían calvo. Y los otros que le decían: oye, tú, fíjese. Pero todos sabemos que a todos aquellos que intentaron pues burlarse de Eliseo no les fue nada bien. Y al final, hermanos, conocemos la historia. Cuántos favores hizo este hombre para la sociedad, hermano. No solamente el servicio que prestó a Dios, sino el servicio que prestó a los necesitados. El servicio que prestó a aquellas personas que realmente tenían cierta necesidad. Era un hombre que andaba en pobreza. Eliseo era un hombre que anduvo en pobreza. Tuvo varias ocasiones de enriquecerse y no se aprovechó. Se mantuvo al servicio de Dios y para no dar escándalo a nadie, él vivió en pobreza. Amén. Vivió en pobreza. Ya contamos la historia que vino un general del ejército de Asiria y le ofreció para sacarlo de la miseria. ¿Y qué dijo? No, yo las cosas de Dios no las vendo. No, usted no se va a ir con ese concepto de Dios de Israel, porque el Dios de Israel es diferente a los dioses. Este Dios es un Dios que no necesita dinero, que Él hace favores gratuitos. Y yo no me voy a enriquecer a costa de mi don o del don que Dios me ha dado. Hermano, hoy en día ¿cuánta gente se está enriqueciendo con el don? ¿Verdad? Pero Dios dice que no, que Él dice que lo que recibimos de gracia debe ser dado también. Amén. Así que Eliseo no quiso enriquecerse, hermano. Eliseo fue fiel a Dios y también lo vemos que muere de viejo. ¿Y cuándo se muere? Cuando Dios quiere.
Y oiga, Eliseo, yo lo admiro por una cosa, que después de muerto siguió haciendo favores. ¿No sabía eso usted? No. Pues se lo voy a decir. ¿Sabe que Eliseo pues se murió ya de viejo y lo enterraron en un sitio? Y al cabo de mucho tiempo, hermano, mire que alguien apresurado va y ven allí una tumba y cogen a un muerto, no sé si era uno o dos, y lo echan en esa tumba. Y cuando esos muertos tocaron los huesos de Eliseo, se pusieron en pie y salieron corriendo. Fíjese qué poder había hasta en los huesos muertos ahí. Qué bueno, hermano. Nosotros a veces damos chillillos, patadas y no pasa nada. Y los huesos de Eliseo muertos hacían más que todos nosotros juntos. Hermano, fíjese. Eran hombres comprometidos con Dios. Eran hombres de fe. Ellos solamente se ponían a hablar con Dios y Dios empezaba a hablar con ellos. Amén. Porque había tal relación de padre a hijo, de señor a siervo, hermano. Que inmediatamente que hablaban, Dios estaba escuchando. Y Dios contestaba. Y Dios les protegió y les guardó hasta el día que Dios se los quiso llevar. Elías fue llevado en un carro de fuego. Eliseo fue quedado en una tumba. Pero es interesante que, como le he dicho, después de que partieron, siguieron ayudando. Porque Elías, hermano, también le vemos en el monte de la transfiguración. Cuando Cristo, ¿verdad?, estaba ahí con sus discípulos, con un grupito de ellos, porque la mayoría se habían quedado abajo tumbados, pero algunos subieron con él, ¿no? No todo el mundo se levanta a meter el hombro, pero unos cuantos se fueron con él y disfrutaron de la presencia y de la manifestación que hubo en el monte de la transfiguración. Y ahí apareció ¿quién? Elías y Moisés. Así que vemos que después de muertos los que sirven a Dios todavía siguen haciendo cosas, ¿eh? Dios siempre sigue utilizando, hermano. Qué bueno saber que Dios cuenta con nosotros, hermano. Bien, ahora yo quisiera hablar de estas 4 personas que encontramos en el libro de Daniel 6. Bueno, primero vamos a tocar por orden el capítulo 3 de los muchachos, estos jóvenes. Capítulo 3, versículos 14 al 18. Así que hasta ahora lo único que he hecho ha sido una introducción. Ahora vamos a predicar. Bueno, gloria a Dios. Cuando llegue el tiempo lo dejamos. Amén. No les quiero estropear el programa que tienen que ver. Ay, Señor, que Dios nos guarde. Amén. Bueno, ahí tenemos este pasaje. Bueno, la historia es, habló Nabucodonosor y le dijo, es verdad, le dice el emperador de esa época, Sadrat, Mesach y Abednego. Eran títulos que se les había dado, ellos no se llamaban así, ¿verdad? Pero este hombre quiso cambiarles los nombres. ¿Que vosotros no honráis a mi Dios? ¿Ni adoráis a la estatua de oro que he levantado? Bueno, había escuchado que ellos no obedecían lo establecido por el gobernador. Había levantado una gran estatua y decía, al oír el sonido de la trompeta, de la música, pues que todo el mundo se inclina ante mi estatua. Pero estos 3 muchachos no se inclinaron, sabiendo que el costo era, el que no obedezca y haga esto, irá a un horno de fuego. Verso siguiente, ¿verdad? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, hay que ver la cantidad de instrumentos que utilizaba para su ídolo, en vez de hacerlo para Dios, ¿verdad? Del salterillo, de la zampoña, que debe ser la guitarra, ¿no? Y de todos los instrumentos de música,
os postráis y adoráis a la estatua que yo he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mi mano? Fíjese. ¿Y qué Dios será que os libre de mi mano? Y si no, sepa. No, el verso 18. Estábamos en el 16, ¿verdad? ¿O dónde estábamos? ¿Por dónde vamos? Ahora tocan estos, ¿no? Es que se me fue. Me los quitó todo. Bueno, aquí se vuelven a repetir los nombres. Respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Esto es lo importante, hermano. Ellos estaban bien seguros de lo que iban a seguir haciendo. Ahora, hermano, ¿qué hacemos nosotros? Si hay una orden del imperio contraria a la palabra de Dios, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cedemos o nos mantenemos firmes? Sabiendo que nos van a meter en un horno de fuego. Porque si al fin y al cabo nos dice, bueno, vamos a echar de la iglesia, o vamos a cerrar el local, o vamos a hacer esto o lo otro. Eso lo soporta la carne, ¿no? Al fin y al cabo los carnales dicen, pues así tendremos menos culto. No tenemos local, una buena excusa, ¿no? Claro. Eso es verdad. Ay, Señor, que Dios nos guarde, amén. Pero ellos habían resuelto, claro, porque ellos habían determinado servir a Dios, amén. Así que ahora no iban a doblar las rodillas ante esta estatua. No va a tardar mucho en esto sucederos nuevamente, ¿eh? ¿Saben que el anticristo levantará una gran estatua? Aunque ya tiene su estatuilla. Internet una estatuilla de tener cuidado. El televisor también, una estatuilla son anticipos. Hay que tener mucho cuidado de esa gran estatua que dice que tendrá autoridad para hablar y todo, ¿eh? Y para decir, oye, ese que no me adora, matarlo. Y si uno lee el libro de Apocalipsis, verá si es cierto, ¿no? Hermano, los muchachos dijeron no. Y el rey dio la orden a sus súbditos cogerlos y al fuego. Bueno, la historia sabemos que, como ya les he dicho en varias ocasiones, sabemos es que Dios los guardó. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Solamente se quemaron las ataduras. Hermano, las pruebas, la firmeza en Dios, lo único que nos hace es ser libres. Nos hacemos esclavos cuando cedemos al sistema. Cuando seguimos la corriente de este mundo nos hacemos esclavos y nos sentimos tristes. Solamente, hermano, las personas que se mantienen fieles a Dios son los que son ricamente felices. Los que son fieles al servicio a Dios son los que realmente son felices. Yo creo que estos muchachos eran verdaderamente felices. ¿Por qué? Porque estaban sirviendo al Dios verdadero. Por tanto, ahí nos dice la historia, hermano, y eso es importante. Es aquí que vuestro Dios, a quien servís, puede librarlos del horno de fuego y ardiendo, y de tu mano, Rey, nos librará. Fíjese qué palabra de fe, nos librará. Y si no lo hiciera, es porque ha llegado nuestro tiempo. Y qué bueno glorificar a nuestro Dios de esta manera. ¿Eh? Pero de cierto, oh Rey, que si el Dios que sirvo quiere librarme, me va a librar. Y tú no vas a poder hacer nada con nosotros. Y la historia nos demostró que ese Dios del cielo les libró. ¿Por qué? Porque ellos eran fieles a Él. Hermano, por tanto, esto nos asegura, tenemos la seguridad que si somos fieles a Dios, si confiamos en Él, Él nos libra. Así que cuando venga la situación difícil, no empiece usted a dudar, confíe en Dios. Serle fiel a Dios y Dios le guardará de la prueba.
y le dará la victoria. Amén. Bien, el siguiente pasaje, ahora sí vamos a pasar al capítulo 6. Y vamos a leerlo del verso 21 al 23 y ahí terminamos. La historia de Daniel. Y esta historia nos muestra, hermano, que si Dios libró a Daniel, también nos librará a nosotros. Como hizo con los demás ya mencionados. Amén. Vamos a leerlo. Capítulo 6 de Daniel, versículos 21 al 23. Hermano, yo comparto esta palabra porque es una palabra que nos alienta. Amén. En medio de las pruebas, de las luchas, pues leer esta palabra y ver cómo Dios guardó a aquellos que confían en Él, esto nos alienta a seguir adelante. Amén. Esto es lo que fortalece nuestra alma. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, que es el mismo que había librado a los muchachos en el fuego. Amén. Posiblemente el ángel de Jehová, que es Jesús del Nuevo Testamento. Puede ser que fuera otro ángel en este caso. Pero bueno, me podía inclinar que fue el mismo que libró a los muchachos en el horno de fuego. Amén. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Amén. Para que no me hiciesen daño. Porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Esta era la conciencia de Daniel. Él sabía que estaba ahí injustamente. ¿Por qué? Por celos, por envidia. Usted sabe que estos muchachos en su época fueron una gran aportación para el sistema. Ellos ocuparon puestos de honor en el gobierno de Babilonia y de los medos y los persas. La prueba de los muchachos fue con el imperio de Babilonia. Daniel fue bajo el sistema de los medos y de los persas. Fue tiempo después. El imperio anterior había pasado, pero Daniel y estos muchachos continuaban en pie, sirviendo a Dios y sirviendo a la sociedad, hermano. Hermano, Dios nos ha llamado para servirle a Él y para servir a esta sociedad. ¿Amén? Daniel y sus compañeros fueron personas que vivieron muchos años al servicio de Dios y al servicio de la sociedad. Podemos, hermanos, servir a Dios y servir a esta sociedad también. En la medida que Dios nos conceda, podemos servirle. Yo no les aconsejo que se metan en política, ¿verdad? Pero si Dios alguno lo lleva a la política, también tenemos políticos en otros lugares, creyentes. Bueno, podemos servirle. Pero yo creo que podemos servirle en cualquier lugar donde estamos. Amén. Seamos fieles y podamos decir como Daniel: soy fiel a Dios. ¿Por qué era fiel a Dios? Porque lo demostró. ¿Qué le dijeron? La orden del rey, impulsada por estos envidiosos compañeros, fue: en 3 días que nadie pida a nadie, a ningún Dios, sino solamente al rey. Pero Daniel dijo: no, en estos 3 días yo voy a seguir abriendo las ventanas, mirando hacia la tierra de Israel, para que Dios libere a este pueblo y a esta tierra. Y él oraba 3 veces al día. Y él siguió abriendo las ventanas y haciendo las mismas oraciones. Y lo vieron. Y ahí tuvieron la oportunidad para acusarle. Y como había un edicto de rey que era irrevocable, porque le habían obligado a firmarlo, sin saberlo este rey, cayó en la trampa, porque era muy amigo de Daniel. Después se dio cuenta que fue por envidia que lo hicieron. Así que tengamos cuidado. Que la envidia es muy mala. Así que, hermanos, pero como Daniel era inocente y era fiel a Dios, Dios lo guardó. Yo no sé de qué edad murió Daniel, pero me parece que se acercó a los 100 años. Porque él era joven cuando llegó a Babilonia, estuvo todo el tiempo del rey Nabucodonosor y estuvo también durante todo este sistema del imperio medo-persa y pasaron varios gobernadores
de esta nación y Daniel todavía se mantenía en pie. Los reyes, los poderosos caían, los enemigos caían, pero Daniel se mantenía en pie. ¿Por qué? Porque servía a Dios y servía a la sociedad honradamente. Hermano, esto es lo que nos asegura que nuestros días están en las manos de Dios. ¿Usted sabe cuándo yo me voy a morir? Cuando Dios quiera. ¿Sabe cómo? Como Dios quiera. Así que no intente matarme antes. Porque no podrá. Porque la historia ha demostrado que los que son fieles a Dios, Dios los guarda. Amén. Así que perdemos el tiempo con meternos con aquellos que sirven a Dios. No sacamos nada, ningún provecho, sino más bien perjuicio. Porque Dios los protege y los guarda. ¿Eh? Así que, hermano, aprendamos esta lección, que hay dos cosas fundamentales o dos pilares para asegurar una carrera larga. Cuando digo carrera quiero decir vida. ¿Amén? Eso sí, de servicio a Dios. Fe en Dios, como estos hombres, y obediencia a Dios. Cueste lo que cueste, obedece a Dios. Y entonces tienes asegurada la carrera. Y llegarás al final de ella. Amén. Y al fin y al cabo, nuestra carrera, ¿sabe dónde acaba? En el cielo. Amén. Allí se termina. Bueno, gloria a Dios, en Él tenemos la victoria. Vamos a orar, Padre, te damos gracias una vez más y aprendiendo del ejemplo de estos siervos tuyos del pasado que están ahí como testimonio y señal de que tú realmente estás ahí para guardar y proteger a tu pueblo. Y esto no es una historia ni un cuento, esto es una realidad, es una verdad, es histórico porque ha ocurrido, pero también sabemos que es un hecho verídico porque tú estuviste y les protegiste y les guardaste y nosotros creemos en tu palabra. Es un hecho real que ha acontecido, por eso nos aferramos y confiamos en estas promesas y en esta verdad de tu palabra una vez más. Te pedimos que tú guardes y bendigas y cuidas nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén.